En este vídeo vamos a resolver las preguntas tipo test y las preguntas semiabiertas o cortas de la prueba de selectividad de Andalucía de 2020, concretamente del modelo prueba C. Vamos a comenzar con el tipo test. Nos dice, la sociedad anónima laboral divide su capital en participaciones. No lo divide en acciones porque es anónima. ¿Tiene un capital mínimo de 20.000 euros? No, tiene un capital mínimo de 60.000 euros porque estamos hablando de anónima. ¿La mayoría del capital debe pertenecer a trabajadores indefinidos? Sí, el 51% del capital. Por lo tanto, es la C. ¿Son áreas funcionales de la empresa? ¿La Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración? No. ¿La producción comercial, inversión, financiación y recursos humanos? Sí. Y los trabajadores, empresarios, clientes y proveedores, tampoco. Esto sería el factor humano y lo primero sería pues los órganos de administración de una sociedad anónima. Seguimos con el 3. ¿Son requisitos para constituir las sociedades mercantiles? Estatutos e inscripción en notaría. No, la inscripción se hace en el registro mercantil. Escritura pública, inscripción en el registro de la propiedad, pues tampoco, es el registro mercantil. Y escritura pública, inscripción en el registro mercantil, es correcto. 4. La planificación de recursos humanos es el plan general de la empresa, no. El plan que permite cubrir las necesidades futuras de personal, sí. Y el plan encaminado a resolver problemas financieros, pues no. Por lo tanto, recursos humanos habla de necesidades de personal y será la B. Continuamos con la 5. Maslow dividió las necesidades humanas en 5 niveles. En el vértice de la pirámide situó las necesidades de autorrealización. Recordemos que en la base están las fisiológicas, después continúan las de seguridad, las sociales, autoestima y en el pico autorrealización. 6. En las cuentas de pérdidas y ganancias se reflejan los ingresos y los gastos de la empresa, así como los beneficios y los resultados. Por lo tanto, los resultados obtenidos por la empresa durante un periodo determinado es correcta. Continuamos con el 7. ¿Cuál es el resultado de explotación? Pues son los ingresos de explotación menos los gastos de explotación o los ingresos y gastos, la diferencia de los ingresos y gastos de las operaciones habituales de la empresa. Por lo tanto, la diferencia entre ventas y compras no tiene por qué ser. Entre los ingresos y gastos de la actividad principal u ordinaria, esa es correcta. Continuamos. Una empresa se encuentra en suspensión de pagos ¿cuándo? Pues cuando no puede hacer frente a los pagos que llegan y que hay que pagarlos, es decir, cuando no puede hacer frente a las deudas a corto plazo. Así que carece de liquidez para hacer frente a las deudas de corto plazo, es correcta. Continuamos con el apartado 9. Nos dice, el valor que se otorga a cada acción en su respectivo título o anotación en cuenta, pues es el valor nominal. Por lo tanto, es el C. ¿Se puede definir al empresario como aquella persona que? Bueno, pues el empresario moderno es la persona que gestiona y que dirige la empresa. Por lo tanto, será la B. Asume la responsabilidad en la gestión de la empresa. En el apartado 11 nos dice, el derecho de suscripción preferente a las ampliaciones de capital, pues es el derecho, si nosotros tenemos acciones y hay una ampliación de capital, nosotros tenemos derecho a suscribir acciones, pero si no queremos suscribirlas, podemos venderlo. Por lo tanto, es transmisible, el A no sería correcto, se puede realizar la compraventa del mismo, sería el correcto, y no está prohibido por la legislación vigente, por lo cual es la B. Continuamos con el 12. El aumento del tipo de interés es un elemento, pues el aumento del tipo de interés va a afectar a todas las empresas que tengan que solicitar financiación. Por lo tanto, es un elemento del entorno general. Es un elemento del entorno general y dentro del entorno general será económico. Continuamos con el apartado 13. Según MacGregor, un trabajador sin ambición, con aversión al trabajo y reacio a los cambios, pues es un trabajador del tipo de la teoría X. Y a este tipo de trabajadores les va bien un jefe autoritario. Continuamos, por lo tanto, es el apartado A. Continuamos con el ejercicio 14. Nos dice, una empresa que fabrica quesos se plantea ampliar su negocio y producir yogures. ¿Qué tipo de estrategia implanta? Bueno, pues es una estrategia de crecimiento y las estrategias de crecimiento son estrategias corporativas. Por lo tanto, es el apartado A. Dentro del ciclo de vida del producto, en la etapa de declive, las ventas empiezan a caer y es pues donde se pueden empezar a generar pérdidas y es donde pues ahí se disminuyen los competidores y hay que decidir si se lo relanzamos o lo dejamos desaparecer. Por lo tanto, es la B. El producto puede desaparecer o buscarle nuevos usos. Y continuamos con el 16. En el análisis del entorno general de una investigación de mercados, la empresa podría estudiar el entorno legal, porque tanto el comportamiento del consumidor como la competencia son entorno específico. Por lo tanto, la respuesta es la C, el entorno legal. Y continuamos con las preguntas semiabiertas. En la primera nos dice, la teoría según la cual el empresario es aquella persona que asume el riesgo fue formulada por Knight, es la respuesta. La segunda nos dice,
Dentro de la planificación, los resultados o situaciones que una empresa pretende alcanzar en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos se establecen los objetivos. La siguiente es, en el entorno específico al conjunto de empresas que fabrican o comercializan en un mismo mercado un mismo producto o prestan un mismo servicio, se le denomina competencia. Y por último, la financiación interna constituida por las reservas se denomina autofinanciación de enriquecimiento. Y con esto hemos acabado las preguntas.